Nuestro segmento de opinión. La semana pasada el gobierno eliminó 337 millones de dólares en subsidios de combustible para cierto nicho del sector industrial. ¿A quiénes afecta la medida y por qué se la adoptó? Además, esto influye en el precio del gas y la gasolina y sobre todo la medida podría implicar un aumento en el precio de los bienes de consumo. Hablamos de este tema. Carlos Pareja Yanuseli, gerente de Petroecuador. Eso es lo que escuchamos. Y hay que eliminar los subsidios. En la Cámara de Comercio de Quito, y hay que eliminar los subsidios. Y el Comité Empresarial de Ecuador, hay que eliminar el subsidio. Bueno, le hemos hecho caso. Le vamos a eliminar sus subsidios. Porque sepan ustedes que los industriales, las grandes empresas, reciben combustible subsidiado. Para el decreto que firmé el día jueves, eliminando subsidios a ciertos segmentos industriales y productivos, ¿no?, que se beneficiaban, ahí sí, en forma injusta e ineficiente de los combustibles. Sepan ustedes que el país siempre ha subsidiado los combustibles para el sector productivo, pero eso no lo decían. Ingeniero, buenos días. Para analizar este tema a fondo, de acuerdo a la lectura del gobierno, esta eliminación de este subsidio en particular se ha quitado haciendo caso a la oposición, que siempre dijo que no se deberían mantener los subsidios de manera permanente. ¿Es por esta razón? ¿Es porque existen muchos subsidios o porque les hace falta plata? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mire, los subsidios son buenos en la medida que estén dirigidos a los que menos tienen. Los subsidios, cuando están mal dirigidos, no tienen razón de ser. Además de que sí necesitamos el dinero porque vivimos una fuerte crisis, porque estamos impactados por la caída de los precios del petróleo, y no solamente nosotros como Petroecuador, lo dice, miren, lo que dice Noruega. Noruega rebaja los tipos de interés a un mínimo histórico por la crisis del petróleo. Canadá, ese gigante, dice, entra en recesión por el desplome del petróleo. Petrobras reducirá su plan continúa en un plan de desinversiones por 15.100 millones de dólares. Argentina, dice, Argentina no es indemne a los bajos precios del crudo. Tal es así que el gobierno ya ha puesto en marcha una mesa de discusión para afrontar la crisis. Halliburton, una de las gigantes del mundo de servicios petroleros, dice, desde el 2014, cuando empezaron los recortes debido a la caída de las cotizaciones, la compañía ha despedido un total de 16.000 empleados, y le puedo seguir enumerando. Entonces, Petroecuador no es la excepción. Estamos impactados con la caída de los precios del petróleo, y entonces ahora sí tenemos que dirigir los subsidios realmente a quienes realmente los necesitan, que son los que menos tienen. Ahora, otro de los argumentos era de que existen un exceso de subsidios. Esto efectivamente puede ser cierto, pero ¿recién se dan cuenta? No nos damos cuenta recién, pero había que tomar la decisión. Yo creo que Petroecuador debió haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Y eso ¿Por qué no lo hicieron? Ha sido un error de Petroecuador y tenemos que reconocerlo, pero no porque había un error tenemos que vivir toda la vida con el error, tenemos que rectificarlo. ¿A quién afecta la eliminación de estos subsidios y por qué se dice de parte del gobierno que no debería incrementarse el precio de los bienes de consumo, por ejemplo, y que tampoco tiene nada que ver con la gasolina, evidentemente, ni el gas doméstico? Porque precisamente por eso, porque no ha sido tocado el gas de uso doméstico, queda exactamente igual, no ha sido tocado el diésel automotriz, es decir, que no tiene por qué subir las tarifas ni los víveres por el transporte, el transporte pesado, sigue absolutamente igual, no ha sido tocada la gasolina extra, entonces no tiene por qué subir absolutamente nada. Ahí hemos quitado subsidios, por ejemplo, al diésel naviero internacional, porque usted y todos nos preguntaremos por qué subsidiamos las grandes naves que entran al país, tanto nacionales como internacionales. Hay que quitarles el subsidio. ¿A qué sector de la población afecta la eliminación de este subsidio? Yo diría que a ninguno. Absolutamente a ningún sector de la población. ¿Pero a qué porcentaje entonces? No, solamente va a las grandes empresas donde va dirigido la eliminación del subsidio, es el 1% de su estructura de costos. Por eso es que no tiene que impactar absolutamente en ningún precio. Entonces, todo queda absolutamente igual. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las aerolíneas comerciales, ingeniero, también, porque había también esa preocupación de que se podrían incrementar los costos, por ejemplo, de los pasajes aéreos, y había quien estaba especulando sobre aquello. No, simplemente porque nosotros como Ecuador teníamos que subsidiar o tener combustibles mucho más baratos que los aeropuertos de toda la región. ¿Cuál es la razón?
¿Por qué? Tenemos que tener los mismos costos que tienen en Colombia, que tienen en Perú, por dar un ejemplo. Lo que hemos hecho es igualar a esos precios y no subsidiar. Pero quiere decir entonces que podría eventualmente subir el costo de los tiquetes aéreos en las aerolíneas comerciales porque ya no va a tener subsidio. Yo diría que no. ¿Y por qué no suben en Colombia, que tiene el precio sin subsidio? Y le hemos quitado el subsidio, por ejemplo, a las placas internacionales. Es decir, cuando entra un camión de transporte de carga que entra de cualquiera de los países vecinos, ¿por qué se tenía que beneficiar entrar al país a dejar carga y cargar combustible a precio nacional? Porque si usted va con su carro a Colombia o a Perú, le van a cobrar el combustible internacional. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, para las placas internacionales tenemos el combustible sin subsidio. De manera que no hay razón para que haya un impacto a nivel popular, en lo absoluto. Ahora, políticamente se ha dicho que esta no es una medida realmente que pueda beneficiar políticamente, insisto, al gobierno. De ahí que se ha mantenido durante estos 8 años los subsidios sin ni siquiera pensar en la posibilidad de eliminarlos. Recién ahora se lo está empezando a hacer. Bueno, yo creo que Petroecuador ha fallado en ese tema, como le digo, tenemos que reconocer, porque Petroecuador es quien se afecta con los subsidios y es quien tenía que ir dando la alerta de que combustibles no están beneficiando a los que menos tienen y está impactando su economía. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, en esto estamos liberando alrededor de 320 millones de dólares más o menos, que eran unos subsidios dirigidos a quienes no tenía que dirigirse el subsidio. El subsidio es bien intencionado y es bueno cuando va dirigido a los que menos tienen. El GLP está dirigido a toda la población, eso no se ha tocado. El diésel automotriz, que está dirigido a los que menos tienen porque afecta el transporte de los víveres, etcétera, eso tampoco ha sido tocado, ni la gasolina extra. De manera que no tiene, por eso le digo, no tiene por qué impactar en nada a los que menos tienen. Ahora, hablando de subsidios, se estudia ya la posibilidad de eliminar otros tantos más, por ejemplo, el subsidio a la gasolina súper. Ese, entiendo, incluso es una propuesta de Petroecuador. Sí, eso no está dentro de este paquete de eliminación de subsidios. No. Eso es una propuesta que queremos hacer nosotros en los próximos días como Petroecuador, porque para mí, en lo personal, luego de un análisis, el subsidio a la gasolina súper es un subsidio perverso. ¿Por qué le digo que es un subsidio perverso? Porque el Estado subsidia a este combustible en más o menos 140 millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿quién es el Estado? El Estado es usted, soy yo, es el camarógrafo, es todos los que nos están viendo, es los que tienen carro y los que no tienen carro. Ese ciudadano que va a pie todos los días, él es el Estado. Ese jubilado que no tiene carro y que no usa súper, ese es el Estado, y ellos, que son la gran mayoría, nos están subsidiando a los que sí tenemos carro y a los que sí utilizamos súper. Por eso digo, ese subsidio es al revés. Los que menos tienen nos están subsidiando a los que más tenemos. Está equivocada la finalidad de ese subsidio, es al revés. Es los que más tenemos que subsidiar a los que menos tienen. Ahora, pero por ejemplo, en el caso de la gasolina súper, esa la utiliza básicamente un gran sector de la población. Si es que se elimina esto, no se estaría continuando con la lectura de que únicamente los subsidios se eliminan para las personas que más tienen. Deme un ejemplo de quién usa súper que no pueda pagar. Deme un ejemplo solamente. Supongo yo que la gran cantidad de la población utiliza súper precisamente porque se dice que es una gasolina de mejor calidad. Pero entonces la puede pagar, pues. Porque yo veía el otro día en una entrevista a un señor que tenía una moto que era mensajero y decía, si usted sube la súper, decía, me afecta a mí porque yo uso súper. Y una señorita que tenía un auto pequeño, esos autos de 1000 centímetros cúbicos, decía, pero a mí también me afecta porque yo uso súper. Déjeme decirle que tanto el señor, el mensajero de la moto, y la señorita del carro, los dos están utilizando el combustible equivocado, porque la súper, ellos con la gasolina extra, es suficiente para la moto, a no ser que el señor de la moto se dedique a las carreras de moto, que entonces es otra cosa. Pero para su trabajo la extra es perfecta. Y además, ¿por qué los que no tienen moto, los que no tienen carro, los más pobres del país, por qué tienen que subsidiar a esas dos personas? Y a mí y a usted que también. Es decir, todas las personas que tenemos un automóvil tenemos posibilidades de pagar una gasolina que sea... sería $1 más caro si es que eliminan el subsidio. Estamos en condiciones, los que tenemos carro, en mejores condiciones que el que no tiene, para comenzar. ¿Cuándo van a presentar esa propuesta? Y si usted no puede pagar la gasolina súper, utilice la gasolina extra.
no le estamos cambiando el precio. ¿Cuándo ustedes darían esa propuesta? Bueno, vamos a hacerlo el mes de noviembre, es una propuesta de Petroecuador, no sé si a lo mejor si no es conveniente, no o sea, pasará. el presidente todavía no conoce No conoce, yo se lo voy a presentar porque creo que es lo justo. Los que tenemos cómo pagar una buena gasolina importada de 93 octanos, de bajo azufre, niveles de benceno más limpia y todo lo demás, debemos pagar. Y el que no, puede utilizar la gasolina extra. Ingeniero Fernando Puerla tiene más preguntas. ¿Cómo no? Presidente, buen día. Este tipo de políticas de ahorro deberían estar coordinadas con políticas que incrementen nuestra capacidad de producción del producto derivado. ¿Hay alguna política paralela, algún proyecto paralelo para obtener el máximo rendimiento de nuestras refinerías? Bueno, el proyecto que tiene Petroecuador es el de comprar un crudo de mejor calidad al que tenemos, de 28 grados API y de bajo azufre, sobre todo de bajo azufre. La semana pasada estuve en Houston toda la semana negociando con más de 20 empresas que tienen la disponibilidad de ese crudo para poder ganarle a la refinería de Esmeraldas, ahora que está rehabilitada, su máximo rendimiento. Esto no quiere decir, como se ha dicho y como equivocadamente se ha dicho, ¿cómo es posible que el Ecuador compre crudo si tiene crudo, ya no tiene, qué es lo que está pasando? No. El Ecuador tiene crudo y la refinería está diseñada para 23 grados hasta 28. No tiene ningún inconveniente. Si no compramos el de 28 de bajo azufre, utilizamos el nuestro. Pero es mejor utilizar con el que se pueda obtener el máximo rendimiento. Este tema lo hace Colombia, lo hace Perú, lo hace Brasil, lo hace Venezuela, lo hace todo el mundo. Esto es un negocio. Y a los pocos días que nosotros hicimos el planteamiento, Colombia saca un anuncio, que siguiendo los pasos de Ecuador también va a comprar crudo liviano para su refinería. O sea, es una negociación completamente normal porque fue un tema en el mundo petrolero. Cuestionado, ¿no? Cuestionado, yo diría que la gente que desconoce el tema, que para esto es un tema un poco especializado, complejo, que hay que conocer, y no se pueden hacer comentarios a la ligera. Esto es parte de un negocio normal en la vida petrolera, las petroleras, pero lo interesante es hacer un buen negocio. Si el negocio es rentable, lo hacemos. Si no es rentable, no lo hacemos. ¿Cuánto destina el Estado en subsidios? Más de 3.000 millones de dólares. Por eso estos 320 millones recién que estamos eliminando ahorita, recién son el 10% de la gran masa de subsidios. Y si es que se elimina el subsidio a la gasolina súper, ¿en cuánto se reduciría ese valor? 140 millones de dólares más adicionales. Entonces es una cantidad importante, porque con 140 millones de dólares el Estado central, o sea, con esos 140 millones de dólares que lo estamos utilizando, personas que tienen otro nivel económico, le estamos coartando el derecho constitucional que tienen los que menos tienen de tener una mejor calidad de vida con mejores centros de salud, con mejores centros de educación. Por eso digo que este subsidio es perverso. Y esos 140 millones de dólares, en lugar de consumirlos usted y consumirlos yo, que tenemos otro nivel económico, debería ser destinado a los que menos tienen con mejores condiciones de vida. Sería 477 millones de dólares los que se ahorraría, ¿no? Si eliminamos ¿Y en carpeta hay otra eliminación más, aparte de esta que va a ser propuesta? No hay otro en carpeta nada más, pero como le digo, esto de la super es una propuesta de Petroecuador, no está dentro de este programa del gobierno, digamos, oficialmente. ¿Será presentada al gobierno y en cuánto tiempo estima usted que habrá una respuesta? Bueno, yo en el mes de noviembre, yo quiero ir al directorio de Petroecuador con el proyecto y vamos a ver si es aprobado o no, pero yo le diría que es lo correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis mundial, como he visto. Si Canadá, ese monstruo, y Noruega, ese otro monstruo, le dicen que están afectados fuertemente por la caída de los precios del petróleo, pues Petroecuador también. Entonces no es un tema de Ecuador, no es un tema de Petroecuador, es un tema mundial y tenemos que tomar las acciones tendientes a corregir, porque si no nos enmarcamos dentro de este nuevo orden económico que nos da el nuevo precio del petróleo, vamos a tener serios problemas a corto plazo. Eso es lo que queremos evitar con responsabilidad. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por muy amable. Un buen día para usted. 7:13, nos vamos a los segmentos de la comunidad.